Bueno, muy buenos días. Bienvenidos al CIPAS, al segundo CIPAS de la tarea número 4, unidad 4, de Física General. Para el día de hoy vamos a revisar la temática pendiente que nos quedó del lunes, que es acerca de la conservación del momento lineal. Antes de comenzar, vamos a revisar el concepto de ímpetu. Ímpetu, nosotros vemos algunas situaciones físicas que pasan en nuestro diario vivir. En cuanto a eso, les quiero preguntar. Aquí tenemos la foto de un buque petrolero que transporta pues grandes cantidades de petróleo en el mar y por su capacidad enorme de volumen que transporta, lleva una velocidad enorme. La pregunta que les hago, y pueden abrir sus micrófonos, es si el buque o el capitán del buque observa que en su camino hay un bote pequeño y decide evadir ese bote, entonces él tiene que aplicar un sistema de frenado. ¿Con cuántos metros de distancia consideran usted que debería comenzar a hacer el frenado para lograr precisamente el frenado y qué es lo que está pasando físicamente en este caso? Me gustaría escucharlos. Pueden abrir los micrófonos. Profe, pues él de frenar muchísimo antes por la cantidad pues por el volumen del barco. Eh, por eso pues él no puede frenar tan rápido. Ujú. ¿Y a qué se debe? ¿Qué variables físicas estarían involucradas en ese caso? Ya mencionaste una. Muy buen día, profe y Ajá. compañero. Buenos días. En este caso, yo creo que lo que dice el compañero apoyando un poco ahí es, debe frenar muy a tiempo debido a la cantidad de masa que tiene el barco. O sea, es muy pesado. Entonces, si no frena a tiempo, pues se demora mucho. Es decir, si no frena a tiempo, golpearía el objeto que está delante, porque frenar cuesta mucho por la cantidad de peso o masa, en este caso hablando de energía que lleva él, ¿no? Adicional a la masa, a la cantidad de volumen Profe, de al petróleo, momento, el momento, exactamente, ahí podemos empezar a hablar de momento. ¿Y el momento qué es? Cantidad de momento, ¿qué es? ¿Qué relaciona? ¿Qué variables? la masa y Ya la dije velocidad. Masa y la eso. velocidad, Ajá, profe. exactamente. Adicional a la masa, nos faltaba la velocidad. O sea, adicional a que el buque tiene una cantidad de masa impresionante, adicionalmente por esa masa adquiere una velocidad igualmente impresionante, ¿no? Entonces, ese buque con esa velocidad y esa masa tan enorme va contra una pobre partícula que está aquí. Si quiere hacer un frenado a tiempo, si quiere
no chocar contra un pequeño objeto que se encuentre en su camino. Entonces, el frenado tiene que hacerlo desde mucho antes. Por eso ellos utilizan radares sónicos que hacen que si hay algún objeto en su camino, pues ellos lo puedan fácilmente detectar. Pero es precisamente debido a ese ímpetu que ganó el objeto o el buque por la masa y por la velocidad obtenida que sería difícil parar ese buque si no se hace un frenado del buque con mucha anticipación. Entonces, este es un abrebocas de lo que nosotros nos enfrentamos al tener el concepto de ímpetu, de cantidad de movimiento y que nosotros lo vemos en nuestro cotidiano, ¿no? Por ejemplo, un carro enorme comparado con un carro pequeño, ¿qué pasa si colisionan? O las bolas en el billar, cuando alguien juega el billar, ¿qué pasa? ¿Cuál es el movimiento físico que sucede ahí? ¿Qué tipo de colisión es la que está presentándose? Va a ser el motivo de nuestra clase del día de hoy. Entonces, vamos a tener en cuenta que principalmente el momento va a ser una variable que la vamos a denotar con la letra P y que es el producto de la masa por la velocidad. Al ser la velocidad una cantidad escalar, entonces el momento también va a ser una cantidad, vectorial, la velocidad. El momento también va a ser una cantidad vectorial. Y apunta en la misma dirección, o sea, si estábamos viendo el buque venía en esta dirección, entonces el momento de ese buque también va a venir en esa dirección, en la misma dirección de la, de la velocidad con la que viene. Entonces, necesariamente, si el buque o un carro finalmente choca contra un objeto que está en su camino, puede ser otro carro o puede ser, no sé, un árbol. Si él choca, entonces vamos a ver que hay un tipo de colisiones y estas colisiones, hay una colisión, ¿no? Se dividen en dos. Entonces hay una colisión que es elástica y otro tipo de colisión que se llama inelástica. En esos tipos de colisiones se deben tener en cuenta algunos principios físicos en los cuales tenemos que involucrar pues las ecuaciones que están presentes en ellas, las vamos a ver más adelante. En las colisiones elásticas, por lo general, dos bolas de billar, por ejemplo, vienen en sentidos contrarios, chocan y después de la colisión cada una toma un rumbo diferente. Ahí estaríamos hablando de una colisión elástica, sobre todo hay una conservación del momento y matemáticamente se puede evaluar cómo es esa conservación tanto del momento como de la energía cinética. Más adelante lo vamos a ver. Y en la colisión inelástica, entonces vienen las dos esferas de billar, chocan, pero es tal la fuerza con la que se, eh, se chocaron que ambas
esferas pueden llegar a mantener unidas. O sea, puede llegar a haber una deformación en una de ellas. Puede ser una que sea una de billar y otra que sean, no sé, una de plastilina, por ejemplo. Entonces, al chocar las dos, una queda adherida, quedan en una sola masa. Una sola masa. Y entonces ahí estaríamos hablando de una colisión inelástica para tener definido lo que son los tipos de colisiones. Como en todo momento tenemos que hablar de la cantidad de movimiento, también se le llama momento lineal, ímpetu o momentum, son diferentes nombres para la misma cantidad física de el momento igual a mv, ¿sí? Al ser una cantidad vectorial, las unidades de este momento en el sistema MKS, para la masa, pues es el kilogramo, para la velocidad es el metro sobre segundo. Entonces vamos a ver que para el ímpetu, las unidades son newton por segundo, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Y estas unidades pues siempre se deben entregar en cada valor o cálculo que hagamos para que lo tengamos en cuenta. Son importantes. Y aquí vemos, por ejemplo, el caso en que una pelota de baloncesto, una pelota de cualquier deporte, choca contra una pared. En este choque, la velocidad inicial de la pelota va en sentido, si yo digo, bueno, para acá tengo en esta dirección, va a ser el sentido positivo, y si va en la dirección contraria, va a ser el sentido negativo, ¿no? Entonces, digamos, como va hacia la izquierda, va en sentido negativo, yo tengo que definir, recuerden que ustedes lo pueden hacer, hacia qué lado, digamos, si es hacia el lado derecho, va a ser mi sentido positivo, y hacia el lado izquierdo va a ser mi sentido negativo. Entonces, eso ustedes lo pueden hacer. Lo importante es que definan, bueno, ¿dónde está mi cero? El cero va a estar aquí, hacia la derecha positivo y hacia la izquierda negativo. Entonces viene el objeto. Bueno, acá puedo colocar mi cero. Hacia la izquierda es negativo y hacia la derecha, cuando la pelota cambia la dirección en sentido hacia la derecha, esa fuerza de rebote es positiva. Se adiciona una nueva velocidad final. Eso lo pueden ustedes colocar como después del choque, una velocidad final en el sentido positivo y en una dirección, pues, X positivo. Ese es, digamos, el análisis que se puede hacer cuando hay un choque. Entonces, tenemos que hablar de la conservación de la energía y de la cantidad de movimiento en las colisiones. Entonces, el concepto de la cantidad, de la conservación de la energía mecánica, hablamos de una energía cinética inicial, una potencial inicial, va a ser igual a una energía cinética final más una energía potencial final. Cuando hablamos de este tipo de energía mecánica total y que ambas son iguales, entonces hablamos de conservación de la energía. En este caso, la energía se conserva
hay conservación de la energía cuando son iguales, ¿no? Cuando esas dos energías se mantienen similares, hay conservación de la energía. Esto es lo que les va a pasar con el ejercicio número 1 cuando ustedes hacen caída libre de la pelota a determinadas alturas. Y hablamos de conservación del momento o del movimiento cuando decimos que el momento inicial, por ejemplo, antes de un choque, más el de una masa, digamos esta masa M1 y esta masa M2. Ellas vienen con unas velocidades V1 y V2. Entonces, ese momento antes del choque para la masa M1 y para la masa M2 antes del choque se conserva cuando esta igualdad de este momento es igual a el momento de la masa 1 después del choque más el momento de la masa del choque de la masa de la esfera de la masa 2 después del choque. ¿Sí? Entonces, cuando estos dos momentos se conservan, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos el caso de que hay conservación del momento. En este caso, hay conservación del momento. Entonces, vamos dos principios, ¿sí? Adicionalmente, cuando hablamos de choques, también tenemos que tener en cuenta otro principio de conservación de la energía cinética. Como hay netamente movimiento en este tipo de choques, entonces también vamos a decir que la energía cinética de la masa 1 antes del choque más la energía cinética de la masa 2 antes del choque debe ser igual a la energía cinética de la masa 1 después del choque más la energía cinética de la masa 2 después del choque. Y mire que hay algo importante que les quiero recomendar y es el uso de los subíndices, ¿no? Este subíndice me dice de a qué me estoy refiriendo, ¿no? 1 me está diciendo de la masa 1 y A se está refiriendo a antes del choque, ¿sí? Para que ustedes en su documento, cuando lo vayan a presentar, entonces lo coloquen cada uno de los subíndices a qué se refiere. 2 se refiere a la masa 2 y D se refiere a después del choque. Entonces, a veces lo que uno se encuentra en un documento es que hay muchas variación entre esos subíndices. Entonces, mantener un tipo igual y similar en todo el documento de subíndices es importante. Entonces, aquí ya voy a definir, ¿no? Ya sabemos que energía cinética, pues, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero entonces, como lo tengo que especificar para
qué masa y para qué momento antes o después del choque, entonces voy a manejar muy bien los subíndices. Entonces, si voy a hablar un medio de la masa, pero ¿qué masa? Ah, es la masa 1. ¿De qué velocidad? De la masa 1 antes del choque elevada al cuadrado, ¿no? Esto se está refiriendo a esa energía cinética inicial antes del choque de la masa 1, más la energía cinética de la masa 2 con una velocidad 2 antes del choque elevada al cuadrado debe ser igual a un medio de la masa 1, velocidad 1, después del choque elevada al cuadrado, más un medio de la masa 2, velocidad 2 de esa masa 2, después del choque elevada al cuadrado. Entonces, si ve, cada subíndice me va a dar una especificación clara. Esto sería antes del choque, una especificación clara, y esta sería, o sea, la energía cinética antes del choque, y esta sería la energía cinética después del choque para las masas 1 y 2, para que cuando realicen su documento, entonces tengamos claro qué está pasando. Entonces, hemos visto que hay tres principios. Principio de conservación de la energía cinética, principio de conservación del momento y principio de conservación de la energía. Entonces, tener muy claro en el momento en que ustedes realicen su documento, qué principio es el que va a aplicar y cómo analiza cada uno de ellos. Ahora, otra cosa que debe analizar es en el momento en que ya está pasando el choque, ¿sí? Usted identifica muy bien claramente quién es su masa M1, quién es su masa M2. Y después del choque, si fue que mi masa M1 siguió a la derecha o siguió hacia la izquierda, identifica claramente cuál fue la dirección de cada una de ellas. Es por eso que en el simulador que ustedes van a utilizar, entonces van a observar ese fenómeno claramente. Ahorita lo abrimos. Entonces, se habla de colisión perfectamente elástica cuando no hay disipación de la energía cinética, por ejemplo, en el billar. No hay pérdida de energías en otro tipo de energías en un eje choque, sino que todo sigue perfectamente su rumbo o pueden cambiar de rumbo, pero no hay disipación de la energía. Cuando hay colisión inelástica, que es, por ejemplo, en el choque de dos carros, cuando dos carros se chocan eh, uno frente al otro, entonces puede haber pérdidas materiales, ¿no? Y entonces hay disipación de la energía. ¿Qué quiere decir disipación? En ese momento mucha energía calórica se va a ir al ambiente, o sea, en un momento de un choque hay una gran cantidad de energía, incluso calórica, y esa sería la colisión inelástica porque se pierde energía en forma de calor o de otras formas de energía. Entonces, es completamente inelástica si hay esa disipación de la energía y el, el, el parte de las piezas de un carro se pueden unir al otro o se pierden. Entonces, tenemos ese tipo de colisión inelástica como una fusión de las dos.
o en el caso que yo les decía, una pelota que sea muy dura con una que sea de caucho, no sé, se chocan y la una queda adherida a la otra y luego las dos prácticamente después de esa colisión viajan en la misma dirección. Es decir, esta viene con una velocidad muy grande y esta pues, puede estar incluso en reposo o tener una velocidad muy pequeña, quedan fusionadas. Eso puede pasar a nivel de partículas, ¿no? A nivel atómico. Entonces vamos a ver, para el caso de ustedes, en el cual ustedes tienen el simulador. Ese simulador tiene una, vamos a colocarlo, tiene unas características que hay que tener en cuenta en el momento en que lo tenemos que usar. Esas características van a ser que ustedes le pueden colocar la velocidad y es importante pues que indiquen el vector velocidad. Pueden colocar el vector momento, es decir, los vectores en qué dirección van a estar presentes en cada punto. La cantidad de movimiento, bueno, esto no se refleja porque es la multiplicación de los dos, pero pues lo pueden colocar. El centro de masa, la energía cinética y pueden colocar pues precisamente todos estos valores. Si yo coloco la de cambio de momento, pues no me va a presentar la del momento. Entonces, incluso también le puedo mirar que sea un choque inelástico o que sea un choque elástico. Bueno, aquí incluso puedo ver el diagrama del momento. Bueno, puedo colocar la posición, la velocidad, el momento. Bueno, aquí ya me está presentando los valores. Entonces, creo que inicialmente ustedes les dicen cuando las dos masas son iguales, ¿no? Entonces, coloquemos cuando las dos masas son iguales y se presenta el choque. Le pueden colocar lento de tal manera que ustedes puedan observar qué pasa con los vectores y qué pasa. Mire que la bola de color rosado se fue más rápido hacia la derecha, ¿no? Ella, ¿por qué razón? Entonces usted evalúa, ¿no? Esta tiene una velocidad de 0.50 y esta tiene una velocidad de 1 metro sobre segundo. O sea, tiene menor velocidad, pero tiene la masa. Bueno, las masas son iguales. Aquí me está mostrando el momento, pero entonces como esta tiene mayor velocidad, vamos a ver, al darle mayor velocidad, entonces esta hace que se le transmita, ¿no? Porque mire, esta continuó con la velocidad de 0.50, mientras que la otra ganó la velocidad. Vamos a devolverlo. Esta que era de 0.50 luego va a continuar, le transmite esta velocidad a la azul y la rosada gana la velocidad del azul. Observémoslo nuevamente, ¿sí? Entonces, digamos, ese es el tipo de observaciones que usted va
a tener que revisar en su sistema, de acuerdo al tipo de masa que tenga que seleccionar, qué pasa con esas velocidades antes y después, y de ahí entonces puede armar su ecuación, sus ecuaciones. Entonces, vamos a utilizar este resultado que hemos obtenido aquí para hacer una pequeña ejercicio con con esa información obtenida. Entonces, vamos a hablar de la colisión, pues de esas dos esferas. Una tiene una velocidad de 0,50 metros sobre segundo y la otra tenía una velocidad de 1 metro sobre segundo, ¿cierto? La masa es igual, la masa era de 1,50. Vamos a revisar. La masa era de 1,50. 1,50. ¿Qué más podemos sacar de acá? La velocidad, bueno, mm, nada más. Tutora, Ujú. ahí no se debe tocar la velocidad de la masa que va en sentido contrario. ¿Cómo? La velocidad de la masa que va en sentido contrario no se debe cambiar, ¿no? Ponerla negativa. Sí, sí, sí. Sí, cuando hace el choque aquí, Sí. sí, los sentidos cambian, ¿no? Pues Ujú. aquí, mira, voy a volverla a colocar. O sea, pero Entonces, se deja tal cual como lo planteé inicialmente el simulador. o sea, mira, inicialmente B1 viene positiva, ¿no? Esta sería B1, sino que aquí no puedo marcar. Esta es B1 positiva Ujú, y luego B2 viene en sentido contrario, la rosada, ujú. sentido negativo. Ellas inician voy a ponerlo un poquito más rápido, inician y ahí mira, Ah, ya. cambió B1 a negativo y B2 a positivo, ¿no? Entonces, si quieren colocar más datos acá, que incluso les está dando los signos de los momentos, de las posiciones y de las velocidades para que lo tengan. Obviamente, eso ustedes lo tienen que tener en cuenta acá en su sistema, ¿no? En el momento en que empiecen a revisar. Entonces, esta le vamos a llamar la masa 2 y esta la vamos a llamar la masa 1. O sea que esta sería de B1 y esta sería de B2. Entonces, si voy a analizar mi sistema por las energías cinéticas o los momentos, ¿no? Los momentos, la cantidad de momento lineal presente en el sistema, entonces lo voy a evaluar antes del choque para M1 y M2, ¿no? Para M1 y M2. Entonces, ese momento sería la masa M1 por la velocidad 1 antes del choque, más la masa 2 por la velocidad 2 antes del choque. Lo voy a colocar aquí más, pero luego le colocamos los signos, ¿no? Y esto debe ser igual a, después del choque, si hay conservación, ¿no? Si no es igual, entonces quiere decir
que no hay conservación del momento lineal después del choque. Esa es la conclusión a la cual llegaríamos en caso de que fueran diferentes, ¿no? Entonces, la masa de, de la bola 1 con una velocidad 1 después del choque, más la masa 2 con su velocidad 2 después del choque. Y ahora sí coloquémosle los signos, entonces, y los valores. Entonces, la masa es 1, como ambas masas, pues, de hecho, si todas las masas son iguales, vamos a ver que nos vamos a encontrar con una gran cancelación. La masa 1 de 1.50 kilogramos lleva una velocidad inicial de 1 metro sobre segundo antes del choque. Y la masa 2, pero viene con una velocidad negativa, la puedo colocar de una vez, de 1.50, y les voy a pedir que en todo momento lleven las unidades, porque las unidades son importantes siempre. De 0.50 metros sobre segundo. Esa era la velocidad de la pelota 2, ¿no? En sentido izquierdo, en sentido negativo. Y acá vamos a tener después del choque qué fue lo que pasó. Entonces la masa no cambió, la masa M1 sigue siendo, bueno, de hecho las masas pues son iguales, pero la velocidad 1, vimos que, ¿qué pasó con esa velocidad? Después del choque, Se volvió negativa. ajá, tomó la dirección sí, digamos, cambia el sentido de esa velocidad y ella se toma, volvamos a revisarlo, la que venía con 0.50, ¿sí? Vamos a hacer. Entonces viene inicialmente con 1, choca y va ahorita con una velocidad negativa de 0.50, ¿no? Con todo y su valor. O sea, se le transmitió a ella una velocidad negativa de la masa 2, que es de 150 kilogramos, queda con la velocidad de la inicial de la masa 1, que era 1 metro sobre segundo después del choque. Esto es después del choque. Pero mire que si nosotros hacemos las multiplicaciones, bueno, aquí podemos llegar y decir, si yo factorizo la masa, o sea, si yo saco esta masa M1 de aquí, va a ser igual aquí, va a ser igual aquí y va a ser igual aquí. O sea, la masa en este caso es igual, entonces la puedo cancelar en todos los casos y solamente quedarme con las velocidades. ¿Por qué? Porque la masa 1 era igual a la masa 2 y solamente en este caso se puede hacer, ¿no? O sea, finalmente yo esta ecuación la pude, ahorita la coloco más abajo en términos solamente de m y cancelarla. Ahorita más abajo lo hago. Voy a hacer solamente las velocidades. Entonces aquí tendría un metro sobre segundo antes del choque menos 0.5 metros sobre segundo para la masa 2 y esto va a ser igual a menos 0.5 metros sobre segundo después del choque, entonces antes, más 1.50. ¿Cuánto me da eso?
después del choque. ¿Cuánto es esta operación? 1 menos 0.5 da Profe, no es 1.5, sino 1 también, después del choque. acá, aquí, ¿cierto? Sí, porque ahí queda la velocidad, ¿no? Ujú. ¿Cuánto me da entonces? Gracias. 1 menos 0.5 me da 0, profe. 0,5, ¿no? 0,5. 1 menos 0,5 da 0,5 positivo, ¿no? Metros Sí, sobre señora. segundo antes del choque. Y aquí también 1 menos 0,5 antes del choque me da, después del choque da 0,5 metros sobre segundo después del choque. Entonces, ¿qué pasa cuando estos dos valores son iguales? ¿Qué pasa para concluir de qué tipo de choque estamos hablando? Este es un choque Una colisión elástica. de una colisión, muy bien, de una colisión elástica. ¿Por qué? ¿Por qué lo supo? Y ahí, Porque da igual la ah, operación del choque antes, bueno, de antes y del choque y después del choque. ajá, porque se llama conservación, porque se conserva el momento lineal. Se conserva el momento lineal. Entonces, a ese tipo de conclusión es la que ustedes llegan cuando hacen ese análisis, ¿no? Pues, yo quiero revisar esta ecuación, entonces lo que yo les decía. Como, como M1 era igual a M2, entonces esa masa la voy a dejar solamente masa. Entonces, M por B1 antes más M por B2 antes igual a M por B1 después más M por B2 después. Entonces factorizo M. Me queda B1 antes más B2 antes igual a M factor de B1 después más B2 después. Entonces, como están factorizadas, la paso a dividir o la una al otro, entonces por eso la puedo cancelar la masa. Solamente cuando son iguales, ¿no? Solo en este caso. En los demás, no puede hacer eso. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y ese sería el tipo de análisis que vamos a tener en cuenta. Ya ahorita ustedes revisan cuando una masa es mayor a la otra y cuando una de ellas está inicialmente en reposo, pero el proceso va a ser el mismo. Lo consignan en la tabla. Dan los valores de cita. Recuerden que los valores de cita son sus dos dígitos finales, responden a las preguntas orientadoras que tiene el, el anexo número 2. ¿Listo, Profe, los chicos? valores que se ponen en la tabla son los que se muestran en el simulador, ¿verdad? Solamente cambia, claro, el de la masa, ¿no? El de la masa porque como depende de sus dos últimos dígitos. Lo único que tiene que tener en cuenta aquí, creo que para la masa, el máximo de la masa que puede colocar aquí en una de ellas es 3. Creo que no puede, no puede colocar otra, digamos, 3.2 que Ahí fuera podríamos dejarlo entonces en 3, en porque 3. en mi caso Sí, no me, sí, ajá. no. Sí, 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 ahí ustedes colocan, utilizo esta masa porque la limitación del simulador,
Ah, ok. y lo tienen en cuenta. Ujú. Eso sería, con eso ya finalizamos la parte de esta tarea. Espero que no está tan complicada, ¿no? Esta tarea está mucho más fácil, llevadera, trabajable. Espero que les vaya muy bien por Teams. Bueno, la otra semana voy a ir finalizando la reunión, la grabación. Mm,